amigas y amigos, bienvenidos a La Encuesta es lo mío, un podcast de Grupo Impacto en donde hablamos de temas políticos, sociales y electorales. Yo soy Ana Laura Arroyo y este episodio para mí es muy especial porque hoy nos acompaña la senadora Cora Cecilia Pinedo, quien es senadora por Nayarit y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de Asia, Pacífico y África. También es maestra y abogada y además fue regidora y diputada local y federal, así como alcaldesa de Tepic. Dentro de su administración se desempeñó también como secretaria general de gobierno de Nayarit y entre otros muchos cargos que vimos. Senadora, mucho gusto que haya aceptado la invitación. Muchas gracias. Gracias, Ana. No, al contrario, un placer poder estar con ustedes esta tarde en esta bella entrevista. Muchas gracias, senadora. Y pues para conocerla un poquito más, entiendo que ha hecho una vida larga política en el estado de Nayarit. ¿Qué fue lo que motivó? ¿Cuál fue su primer inicio en la política en su estado? Mira, yo creo que cuando ejerces un liderazgo lo haces porque naces. Mi familia, somos una familia de 6 hijos, pero mi papá y mi mamá eran maestros y entonces incursioné en actividades políticas gracias a mi papá, que él era militante de un partido de izquierda. En aquel tiempo era un partido local en el estado de Nayarit, del PPS, en donde se daba una gran batalla y precisamente había en sus filas muchos maestros que militaban en esta corriente ideológica de izquierda. Después, pues yo tuve la oportunidad también de estudiar el magisterio como mi primera carrera, porque yo quería ser maestra y soy maestra normalista. Empecé a trabajar por allá por San Luis Potosí. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es un semillero de liderazgos en temas políticos, no solo en la política sindical, también en la política de trabajo partidista. Y entonces ahí surge una asociación civil que se llama Mujeres en Acción por México, AC, que era una asociación civil a nivel nacional y en donde yo, me perfilé por el trabajo básicamente de las mujeres. Creo que esa fue ¿Su causa? La causa, el inicio. La inspiración. Sí, el inicio de esta gran trayectoria que finalmente se convirtió en una carrera. En ese momento, ¿cómo era la situación de las mujeres? Bueno, las mujeres no había estas acciones afirmativas. De hecho, somos una generación que fuimos pioneras en esta materia de generar los espacios para que las mujeres tengamos más participación. No era tan fácil, era que tenías que empezar por la paridad de género. Eso no existía todavía, ¿no? No existía. Empezar con la lucha del combate a la violencia intrafamiliar, le llamábamos, y que básicamente eran los principios de la organización de las mujeres en la política, y curiosamente, pues se daba en todos los partidos políticos, menos el de la derecha. Creo que los partidos de izquierda y el del centro, que era el Revolucionario Institucional, fueron los pioneros precisamente en abrir espacios de participación a las mujeres. Era difícil porque las mujeres en esa época pues eran las maestras de ceremonias, eran las de las porras, eran las operadoras de movilización, operadoras políticas, pero no eran quienes llevaban a cargo las candidaturas. Luego dimos otro paso donde las mujeres eran suplentes. Ah, claro. Entonces ya éramos las suplentes de los candidatos. Y pues eso ya era un espacio y era un pasito, un avance que se daba. Posteriormente se logró en una acción afirmativa que se abrieran espacios del 30%, que ya fue como otro gran avance. Un avance, claro. Y pues en este tiempo creo que el participar en la política era definitivamente un reto porque no había tampoco legislaciones ni los aspectos de protección a la participación de la política en las mujeres, porque te podían hacer violencia política de género cada que querían, en la mañana, mediodía y en la noche, y entonces pues te destruían políticamente, ¿no? Entonces, claro. Ha sido una larga tarea, ha sido una labor muy ardua. Parecía que no podíamos alcanzar y ahorita ya estamos en otro momento de la vida política de México
y México ha sido pionero en el mundo de esta materia. Qué bonito. Y he tenido, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la senadora Sánchez Cordero y nos decía, es que yo estudié notaria, y cuando yo fui a la escuela de notaria no había ni baños para mujeres, Sí. ¿no? Y ahorita me acordé de eso y yo creo que eso también pasó en la política en aquellos momentos, ¿no? Donde todo era, pues, era un mundo de hombres y usted creo que hizo una carrera muy exitosa, ¿no? Pero estaba leyendo su currículum, ha sido diputada local, diputado federal, alcaldesa de Tepic. Entonces, pues yo creo que es una vida dedicada a la política desde aquellos momentos donde no era fácil. Sí, y sabes que sacrificas muchas cosas, sacrificas tu salud, tu vida, tu familia. ¿Tiene hijos, senadora? Uno. Uno. Un hijo. Y hace unos días le preguntaba un embajador, el embajador de Japón. Tuve el privilegio de recibir un reconocimiento, el máximo reconocimiento que entrega el emperador de Japón a un extranjero. Y en la entrega del reconocimiento mi hijo me acompañó y le preguntó el embajador que si ha valido la pena tanto sacrificio en cuanto a privarnos al tiempo que le dedican a esto, ¿no? De convivir juntos, de estar juntos en cosas cotidianas, ¿no? Claro. Y él, pues dice que vale la pena. Yo, para mí, pues creo que el poder lograr lo que he logrado ha sido muy duro, pero también ha tenido sus recompensas. Y el hecho de que en este momento esté yo en este espacio, pues para mí ha sido verdaderamente un privilegio poder representar en el Senado a mi estado, pero más que a mi estado, a México, porque mi trabajo ha sido precisamente hacia el exterior, claro, que es una de las tareas del Senado de la República, y había sido la diplomacia una parte que yo no había experimentado juntos. Tú dices muy bien, la carrera política de tu servidora ha sido siempre en ascenso, pero siempre en actividades operativas de mucho trabajo. Y más hacia la parte interna de la política, ¿no? Por ejemplo, pues el ser regidora, era regidora de la mayoría, pero ya cuando fui diputada de oposición, diputada local de oposición, y entonces tuve un crecimiento impresionante en esos 3 años, precisamente porque el ser diputado de oposición te abre un campo de acción muchísimo más amplio. Y bueno, definitivamente creo que es donde me preparé básicamente para todo lo que seguía. Para lo que seguía. Es correcto. El haber sido la primera mujer secretaria general de gobierno, pues para mí es de verdad un mérito y un éxito, porque yo era mamá de un bebé de 2 años. Ay, era un bebecito. ¿Lo podía llevar al trabajo? Sí. No, es una pregunta importante porque ese es un tema que tenemos todas las mamás que trabajamos, ¿no? Sí, es una pregunta muy linda, te la agradezco, Ana, porque básicamente solo quien no ha pasado por esto no lo entiende. Sí lo llevaba al trabajo. Qué bueno. Me costó la decisión de llevarlo. Me apoyó en ese tiempo quien era secretario de Finanzas cuando me preguntó, ¿y tu niño, maestra? Porque me decían maestra en mi estado, me conocen más bien como maestra Cora. Maestra, le digo, pues está en la guardería, ha tenido regresión porque, bueno, el trabajo de secretario de gobierno es 14, o sea, hay hora de entrada, pero no de 15, salida. 18 horas. Horas, o sea, diarias. Claro. Y el niño volvió a hacer pipí en la ropa, no quería ir a la escuela, a la guardería. Me veía en los periódicos y me decía, mamá, me daba besos en el periódico. Era algo así como que me hacía sentir con un gran sentimiento de culpa. Claro. Y me dijo, ¿por qué no te lo traes? Entonces modificó un poco la área de la secretaria privada y colocamos ahí una televisión y un sillón para que el niño pudiera, cuando él deseara visitarme. Y bueno, pues ya fue un ejercicio distinto porque él iba a la escuela, salía de la escuela, iba a la oficina con la mamá y a la hora que él quería se iba. Y entonces era muy, muy... Para mí ya era más gratificante porque aunque sea de pasadita lo veía y él me veía que yo estaba trabajando. Claro. No que era un niño abandonado. Claro. Entonces esa parte
creo que es muy importante, pero yo quiero compartirles a las mujeres que sí se puede. Sí se puede cuando tienes esa motivación, esa convicción exactamente, y esa fuerza porque esa bandera que yo coloqué en mi estado para las mujeres en tema de la política fue una bandera muy alta, que creo que era para abrirle la puerta a las que vienen detrás. Y bueno, si lo haces bien, el esfuerzo era terrible, era muy fuerte, muy grande. muy grande el reto. Y más siendo mamá, porque... Pero valía la pena, porque si yo lo podía hacer, eso significaba y quedaba demostrado que las mujeres podíamos hacerlo. Entonces, fue una época muy bonita, con muchas lecciones. Todo el tiempo era conflicto 1, conflicto 2, conflicto 3, porque bueno, el secretario general de gobierno eso es lo que atiende, la parte de la gobernabilidad para un estado, es el brazo derecho del gobernador para poder resolver precisamente todos los conflictos que puedan estar generando políticamente, socialmente alguna inestabilidad. Y que bueno, pues en este tema creo que para mí no solamente fue muy gratificante poder lograrlo, porque dejé la Secretaría General de Gobierno para venirme al Congreso de la Unión a ser diputada federal. Entonces, fue también un antecedente en la preparación política, porque ya vienes a ser diputado federal con un conocimiento de la problemática de tu estado, de las distintas problemáticas que se pueden presentar en los distintos sectores. Y bueno, creo que esto también permitió que mi desempeño en Cámara de Diputados fuera con mucha eficiencia, porque tuve muy buenos resultados, propuse iniciativas que fueron votadas, que se convirtieron en leyes, y una que me llena de mucha satisfacción, por ejemplo, fue la iniciativa que propuse para modificar el Código Penal federal para que se tipificara como delito la trata de personas. Eso en México no era un delito. No estaba tipificado. No, ¿Hace cuánto tiempo fue eso, senadora? ¿Cuándo fue? Yo estuve en la 61, fue en el 2009 al 2002. Pues es relativamente muy poco tiempo, ¿no? O sea, sí. Ok. Y esa parte, bueno, pues cuando tienes hijos, cuando tienes familia, mis sobrinos, mis sobrinas, y cuando tú dices, lo hago por ellos, pero también lo hago por mi tierra, lo hago por mi país, es algo muy satisfactorio. Entonces creo que esta parte de tener como esta preparación es como ir a la escuela, ¿no? No te brincas de preescolar a la secundaria, vas a primaria, después vas a la secundaria y bueno, pues después llegas a tu universidad a cumplir con los y ahorita no solo es senadora, también es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de Asia, Pacífico y África. Mira, el trabajo en el Senado se realiza en comisiones, precisamente. Y es donde se da, porque vemos a veces las sesiones del Pleno y ahí, bueno, ya es más acotado porque el reglamento no permite más de un número determinado de participaciones. El tema del tiempo es muy importante. Y bueno, pues finalmente depende de que si está aprobado por la Asamblea el que esté suficientemente discutido un tema, pues ya se termina la discusión y ya no hay más que decir. Entonces, en las comisiones es donde se da con toda la amplitud la discusión de los temas, el análisis a profundidad, porque bueno, si no eres especialista en esto, te rodeas de gente que es especialista para que puedas tomar buenas decisiones y lleves al pleno determinaciones pues más consensuadas. Ok. Entonces, la comisión que yo tengo el privilegio de presidir todavía es la de Relaciones Exteriores, Asia, Pacífico y África. Entonces tú dices, abres el mapa mundi y la mitad del mundo. Y yo digo, están bien lejos. Muy lejos. Qué interesante. Te decía, senadora, que nosotros, bueno, estamos muy acostumbrados desde chiquitos, vemos las noticias, relación México-Estados Unidos, relación México-Canadá-Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, América del Norte, el TEMEC, pero honestamente la relación
con exterior, con Asia, Pacífico y África, pues sabemos muy poquito. Entonces yo dije, qué buena oportunidad para que nos ilustre. Sí, claro. En esta región tan importante hay más relación con Asia que con África. Ok. ¿Sí? De hecho, el Senado tenía en las legislaturas anteriores separado África de Asia-Pacífico. Eran 2 comisiones. Diferentes. Y en esta legislatura se fusiona precisamente por temas de economía, de austeridad. Entonces, bueno, esto a mí me permitió pues tener un escenario más claro también de la relación que nuestro país tiene con estos países. Y permíteme decirte antes de comentar cuál es la relación con Asia. Creo que Asia está ocupando en este momento de la globalización del mundo, pues los primeros lugares. Vemos. Son estelares ahorita, en este momento, ¿no? Son los estelares. Allá el crecimiento no solo se está concentrando el crecimiento de la población, también el crecimiento económico del mundo. Claro. Entonces creo que el tema que nos une con ellos es un tema de manera inteligente, es un tema estratégico. ¿Por qué? Porque México está en América y como bien lo dices, México tiene una muy buena relación ya de años con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, pero también México está en América y es como que de los países económicamente más exitosos, hasta hace unos años era el más exitoso de América Latina. Entonces creo que es la puerta de entrada a América, lo vamos a dejar así. Okay. Por eso es el éxito y el interés de estos países en relación comercial y de inversión con México. Tenemos importante relación con China, con Corea del Sur, con Japón, con, en fin, distintos países de Asia. Te estoy mencionando los más importantes en sus economías, pero que han sido unas economías de éxito en cortos periodos de tiempo. Eran países que hace 40, 50 años no estaban ni siquiera con su problema de alimentación al interior de su población resuelta. Entonces, el secreto que ellos han tenido y que les tenemos que aprender es la vinculación que han tenido con su parte educativa, a la parte productiva y a la parte económica. Qué interesante lo que nos dice senadora. Sí. ¿Y eso no lo tenemos todavía en México? Pues deberíamos de ir caminando. De ir caminando, porque es precisamente el secreto que ellos han tenido para convertir a sus economías de éxito, darle el valor agregado hasta el final de la cadena productiva a lo que ellos hacen. Pero también han vinculado la investigación, los avances tecnológicos, la ciencia y la tecnología a la vida cotidiana. Y bueno, pues ahorita nosotros nos estamos recuperando el mundo de una pandemia que de no haber tenido esos avances científicos y tecnológicos, la pandemia nos hubiera dejado peor devastados que como quedamos. ¿Por qué? Porque tratamos de adecuarnos a la nueva modernidad con las herramientas que teníamos y que creo que este ha sido el éxito y el secreto de estas economías, amén de la disciplina en cuanto a la administración, a todas las políticas que ellos han implementado. Pero esto ha sido el éxito de estos países que han sido el ejemplo a nivel mundial, por ejemplo, en la administración de puertos, en la generación y transformación de materias primas. Y bueno, creo que es un ejemplo de organización social y política económica muy interesante para el resto del mundo. Vemos, por ejemplo, cómo Europa ha tenido sus propios problemas y ahorita, bueno, pues ellos tienen dificultades económicas fuertes. Muy fuertes.
Sí. que ya no los están colocando al viejo mundo como Como tan importante económicamente como lo es, fue hace unos años, ¿no? exacto, Y es verdad, ahora todos volteamos a China, todos a volteamos, China. Japón siempre ha sido un líder en tecnología, en comercio, etcétera, pero China sí es como una economía que emergió muy fuerte en muy pocos años. Sí. Y la relación del Senado con estos países, usted como presidenta, que para la gente que nos escuche y que nos ve como de forma muy sencilla, ¿qué es lo que ustedes negocian, hablan, comercian? O sea, ¿cuál es la relación que tiene el Senado con, me imagino, representantes también de estos países? Mira, independientemente del cuerpo diplomático que tengamos los mexicanos en estos países, y en algunas embajadas son embajadores concurrentes para distintos países, uno solo, la agenda de trabajo para nuestros embajadores es muy amplia. Tenemos también una cercanía muy estrecha con sus representantes, con sus embajadas y su equipo consular en México. Nos permite que de alguna manera interactuar. Hay países con los que sí tenemos tratados comerciales, como por ejemplo pertenecemos a un foro que por sus siglas en inglés es APPF, que es el Foro Asia-Pacífico, es un foro comercial, pero también es un foro en donde cada año vamos y evaluamos cómo hemos avanzado en la relación con estos países que forman este gran tratado comercial, que es precisamente en Asia-Pacífico. En América hay algunos países que forman parte de este tratado, como es Canadá, como es Chile, como también participa Estados Unidos, pero que precisamente estos encuentros son para facilitar cómo la problemática que estamos teniendo en temas de legislación, en temas aduanales, en temas de aranceles, en fin, facilitar que la relación comercial Se dé, se dé, ¿no? Uh-huh. pero también en el tema parlamentario, porque esa es una forma de acercarnos. Las legislaciones, cómo podemos homologarlas, vemos en este momento también cómo hay delitos que ya no se pueden, que no se pueden castigar de manera por estado, por país, que han trascendido las fronteras y han trascendido los continentes, como son los delitos cibernéticos, en el Claro. tema de seguridad, en el tema de hacienda de recursos, cómo te vacían las cuentas y se llevan todo el dinero a otra parte y no Y del sabes otro lado del quién. mundo, ¿no? Ajá. Sí, es correcto. Entonces creo que la agenda cada vez es más cercana, la agenda legislativa, y esa es la función que tenemos como integrantes de la comisión del Senado y de las comisiones que tenemos con relaciones exteriores, el poder acercarnos. ¿Cómo te puedes acercar también? A través de la cultura. Tanto México como China, como Japón, como Corea, tienen culturas milenarias. Sí. Entonces, esta parte creo que hay una gran coincidencia. Vemos, por ejemplo, cómo la Talavera de Puebla la encontramos en Marruecos, que ya es África y que son de los países árabes. Eh, la encontramos en China, la encontramos, o sea, cómo hay lugares en Coincidimos, donde ¿no? tenemos más identidad, Uh-huh. pero bueno, pues es precisamente lo que se ha dado por esa relación comercial y por la llegada de sus barcos. En fin, creo que nos unen más cosas y es encontrar la receta para podernos acercar más, poder tener más relaciones de éxito y bueno, pues siempre basados en la política internacional que México ha implementado, ¿verdad? Que es la del respeto a su autonomía y también el ser amigo de todos. Que creo que eso es lo que mejor nos funciona, ¿no? Sí. Oye, senadora, y se habla mucho de la desdolarización de la economía a nivel mundial. Y te quería preguntar en este sentido, porque nuestra economía, como ya lo decíamos, pues está muy basada en las transacciones económicas entre el TEMEC y México, ¿no? Pero sí también se dice que
poco a poco vamos a ir caminando con más fuerza a hacer relaciones comerciales justo con los países asiáticos, sobre todo con China se ha hablado mucho. ¿Esto va a ser así y a México le conviene esto a nivel económico? Mira, definitivamente sí, yo creo que México puede convertirse en el hermano mayor de América Latina. ¿Por qué? Precisamente por la cercanía hacia América del Norte, pero también por la vinculación que tenemos con los países de Asia y bueno, creo que en tema incipiente con África. Digo incipiente porque tenemos en todo el continente africano solamente 8 embajadores mexicanos. Ok. Entonces creo que aquí hace falta redoblar más el esfuerzo para podernos acercar. África también contribuye en el mundo, un continente que tiene todavía muchas posibilidades de crecimiento económico, tiene muchas necesidades que nosotros podemos proveer como productores, pero creo que México, en el fenómeno que estamos teniendo en este momento de migración, puede convertirse en una opción de trabajo, de empleo, de permanencia y de esta manera pues también ser más competitivos en el tema de manufactura. Y bueno, pues con esto, esta es una crisis humanitaria. No creo que se esté tratando correctamente por parte de los países más ricos. Claro. Y es un tema que le tenemos que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque se están violando los derechos humanos de muchos mujeres y hombres, niños que están en esta condición de migración con su única expectativa de mejorar sus condiciones de vida, de tener... Porque en muchos casos es imposible estar en sus países, ¿no? Por el nivel no de violencia hay, que viven y de escasez, etcétera, ¿no? De escasez de agua. Y el tema de la migración es un tema mundial. Desde la fundación de las sociedades. Uh-huh. Se iban y se establecían a donde había agua, a donde había tierras de cultivo, a donde había la posibilidad de tener la pesca, la cacería, para resolver sus necesidades más indispensables, más primarias, que es la de la subsistencia, Claro. la alimentación, el vestido. Entonces creo que esta situación nos está... De hecho, la naturaleza de todas las especies del planeta es migrar, ¿no? Y de repente nos convertimos en sedentarios. Sí. Y eso genera otro tipo de circunstancias y situaciones. Entonces, la pregunta que me haces creo que es muy importante porque podemos convertirnos en una opción muy viable y muy sólida para poder resolver estos problemas. Claro. De la reubicación de la sociedad mundial. Ok, senadora. Y se habla mucho de la relación con China. ¿Tenemos realmente una relación importante comercial con China? Sí, es nuestro segundo socio comercial. Ok. China ha venido relevando a Canadá, ya no es Canadá. El primer socio definitivamente sigue siendo Estados Unidos, pero China es nuestro segundo socio comercial. ¿Y eso nos conviene? Y eso nos conviene, sí nos conviene, porque se genera riqueza. Al generar empleo, al generar esta relación económica comercial, se genera riqueza. Claro. Y competitividad también, ¿no? Sí. Ahora vemos más coches chinos que nunca, ¿no? Hay marcas chinas que antes no las veíamos jamás. Y yo creo que eso también es bueno para todos, ¿no? Y las aplicaciones y la tecnología en toda la industria, en las industrias, en la industria médica, en la industria automotriz, en la industria de las comunicaciones, de la seguridad. O sea, claro. De verdad que hay una gran innovación que está permitiendo precisamente que China adquiera un liderazgo y bueno, definitivamente el tener una relación comercial con China es definitivamente necesario para México, pero también conveniente. Importante. Sí. Claro. Y usted ahorita en el Senado está presidiendo esta comisión.
¿Cuál es como una experiencia muy importante que ha tenido en su actividad de la presidencia de esta comisión? ¿Alguna, no sé, alguna anécdota que haya tenido, algo de su cotidiano, de su trabajo que nos platique, ya como para ir concluyendo, pero algo que usted recuerde que diga, esto estuvo muy padre o esto fue muy importante que hicimos durante la comisión? Bueno, cuando usted estuvo Mira, pues presidiendo. año con año hemos estado participando en este Foro Internacional de Asia-Pacífico. Nos ha permitido más que acercamiento este intercambio cultural, pero yo creo que lo más importante en mi caso y para mis representados, en este caso para mi terruño, para mi estado, para Nayarit, fue precisamente en la época de la pandemia, que todos estos países que comprenden esta región tuvieron la generosidad, algunos, de hacerme donativos para hacerlos llegar a mi estado al personal médico y de salud con insumos médicos. Creo que Qatar, China, Corea del Sur, logramos a través también de una empresa española traer recursos en especie, ¿sí? Para el personal de médico y de salud de mi estado. Y para mí fue algo muy bonito, muy satisfactorio, porque en ese momento se paralizó todo. Incluso no había esta posibilidad de tener la conectividad ni aérea ni de nada. tipo. Ajá. Y nos estuvieron mandando nuestros insumos en vuelos de pasajeros comerciales, sí, hasta completar pues toneladas. China me regaló 3 toneladas para Nayarit. Entonces, esa parte se me hizo muy bonita, un gesto de solidaridad muy grande en el momento en el que más lo necesitábamos, porque no había ni dónde comprarlos. Nada. No había, estaba sí, todos lo vivimos, en crisis todo. Y esta parte me pareció un gran gesto de generosidad, de solidaridad, porque ellos también lo estaban necesitando, pero precisamente por su capacidad de producción estaban produciendo para el resto del mundo y en este caso, bueno, pues yo tuve la oportunidad por la relación que ya tenía en antecedente con estos países, pues me permitió hacer esa gestión para mis paisanos, claro, de Nayarit, sí. Qué importantes son las relaciones, Enana, porque escuchamos relaciones internacionales, diplomacia, etcétera. Y con un ejemplo así, pues sencillo, de muchos que hay, entendemos qué importantes son las relaciones entre países y todo lo que nos pueden beneficiar, ¿no? Sí. Estos tratados, la diplomacia, esta comisión en la que usted preside, etcétera, y que al final en un país, en un mundo globalizado como es el nuestro, económicamente hablando y de muchas formas, sí, es importantísimo las relaciones internacionales. Sí, cierto. Muchas gracias, senadora. Sí. Una última conclusión que nos quiera decir, que nos quiera platicar de. Entiendo que ya se está terminando esta legislatura. Ya nos quedan unas cuantas sesiones. Ahorita cuando llegué, antes de que me regalaran el cafecito, dije, ¡ay, qué nostalgia! ¿Alguna conclusión que nos quiera dar pues de su trabajo y su paso por aquí, por el Senado? Fíjate que fue muy gratificante estar en este espacio. Es un espacio que a lo mejor tus representados no te sienten cercana, porque, bueno, en mi caso que tenía que atender, el cuerpo diplomático de la región que me tocó atender es muy amplio y casi siempre hay actividades lunes, sábados, domingos, festivales, días nacionales de estos países. En fin, creo que la agenda era muy extenuante y me ocupaba más tiempo de permanecer en el trabajo legislativo, precisamente. Sin embargo, se compensa y tiene su premio en todo el crecimiento y el aprendizaje que me permitió tener, las relaciones de amigas, amigos tan extraordinarias en todo el mundo. Creo que esta parte es muy bonita y bueno, cómo puedes también desde tu espacio, en todo este conocimiento adquirido, contribuir a mejorar las condiciones de vida
de las y los mexicanos. Creo que esto es algo que no tiene de veras ningún precio, más que es Mucha satisfacción. una gran satisfacción y un gran Claro. premio para este trabajo. Creo que todo este cúmulo de conocimientos pues nos enriquece. Yo promoví iniciativas que yo consideraba importantes. Una de ellas fue la de la legalización del cáñamo industrial, que es una variante del cannabis que no tiene el grado de toxicidad para ser cannabis, pero que iba a aperturar una gran reactivación económica para el campo mexicano, para una región sobre todo, y es precisamente la región en donde está la gente más necesitada y más pobre. Esa es una de las tareas que yo dejo inconclusas. No logré conquistar a mis compañeras y compañeros del Senado para que pudieran acompañarme en esta iniciativa, pero creo que esta la deben de retomar los compañeros que siguen en la siguiente, porque es una cita que tenemos con el campo mexicano, la clase política, los ejecutivos de los estados y del país, para poderles dar la oportunidad de que ellos se reactiven. El generar esta materia prima que se puede ocupar en distintas vertientes de la actividad, de los procesos de producción industrial, tanto en el de construcción como en el energético, en fin, es que es el tema de salud, en el tema de belleza. El cáñamo industrial es verdaderamente una fuente inagotable de empleo, de riqueza, y que bueno, pues no afecta al campo en nada, porque lo único que necesitas es que la tierra tenga agua, no ocupas insumos agrícolas ni pesticidas, mejora la calidad del ambiente, va a mejorar el cambio climático también. O sea, de verdad que es una gran actividad la que pudiéramos desarrollar con este tema, y que bueno, no lo logré consensuar para poderlo sacar adelante. Las demás iniciativas que presenté, bueno, pues de alguna manera se modificaron, se complementaron, pero creo que en esta materia es algo que me lo llevo y que me gustaría que alguien lo retomara, y si no, regresar para concluirlo. Que así sea. Gracias. Oiga, senadora, 2 últimas cosas Sí. que tengo curiosidad antes de que nos despidamos. La primera, ¿cuántos años tiene ese niñito que se llevaba usted a la oficina, su hijo? Ya tiene ¿Cuánto tiempo pasó? Va a cumplir 21 años en julio. 21 años, benditos a Dios. Y la segunda, ¿tiene usted de que desde que llegué a su oficina dije, wow, está hermoso el biombo que tiene usted ahí? ¿Qué arte es? Mira, mi estado tiene la fortuna de tener grupos étnicos. Este es arte huichol. Arte huichol. Arte huichol, sí. Está hecho en estambre. Es estambre y está adherido a la madera con cera de abeja. Está hermoso. Hermosísimo. Hermoso. Sí, algo que me llena de satisfacción es precisamente esta parte de mi estado que es muy bonita, es la parte de la cosmovisión de estos grupos étnicos, y que bueno, pues es cultura, es arte. Mi nombre, yo también tengo un nombre de un grupo étnico, yo me llamo Cora. Cora. Y los nayaritas somos coras. Wow, qué bonito. Yo soy doblemente Cora, de nombre y de nacimiento. Y de nacimiento. Sí, es algo muy bonito. Los buráricas, que es lo que hacen esta obra, ellos están asentados en Nayarit, en una partecita de Durango, una partecita de Jalisco, y pues hacen unas cosas verdaderamente hermosas. Sí, está hermosísimo. Sí. Y hablando de cosmovisión, pues bueno, tiene mucho significado, Fíjate, me imagino. Que nosotros trabajamos, precisamente cuando estuve en la legislatura 61, diputada federal, con una asociación civil que es Cora de Corazón, pero trabajábamos con grupos. ¿Usted la fundó? Sí, yo la fundé. Ok. Con alta marginación. Tratábamos de empoderar precisamente en el aspecto económico de las mujeres para poder ir dando esa igualdad
no puedes luchar contra la violencia si no las haces Claro, sí, es el primer paso. Sí, si no las empoderas económicamente a las mujeres, no vamos a hablar nunca de igualdad y de oportunidades. No puedes. Entonces, conocimos grupos productivos de mujeres a los que estuvimos impulsando, apoyando, acompañándolos. Y bueno, pues eso es lo que ellas hacen. Wow, está hermosísimo. Está hermosísimo, senadora. Desde que llegué dije, qué belleza. Sí, gracias. Y pues gracias, ya iremos a Nayarit. Sí, allá son bienvenidos. Muchísimas gracias. Senadora, felicidades. Tiene usted una carrera de verdad impresionante, de verdad muy admirable, porque entiendo un poco, yo no lo he vivido, pero sí sé que existe esta violencia política de la que hablamos y que en aquellos momentos no debió haber sido nada fácil y que eso sí abrió el camino para que muchas mujeres más cada vez pues podamos y puedan estar en puestos de decisión y de importantes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana. Gracias, senadora. Gracias por haber aceptado la invitación y por estar con nosotros. Gracias. Pues muchas gracias por estar aquí. Esto es La Encuesta es lo mío, un podcast de Grupo Impacto. Yo soy Ana Arroyo y les agradezco que hayan estado aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bye, bye.